Ahora nos toca abordar el tema de proceso de elaboración de los términos de referencia para la elaboración de un estudio de preinversión. Este aspecto es de suma importancia, sobre todo tomando en consideración que ustedes están iniciando la planificación de un estudio de preinversión. Entonces, el objetivo de esta sesión es brindar recomendaciones y orientaciones para que ustedes puedan confeccionar un término de referencia que les ayude a identificar, ¿no?, cuáles son las actividades, las tareas, los recursos que necesitan para poder realizar un estudio de preinversión. En los anexos de la Directiva General del SNIT, en el anexo 23, ustedes van a encontrar unas pautas, digamos, muy básicas. Creemos que es insuficiente como para poder dar una orientación sobre cómo abordar el proceso de elaboración de términos de referencia. Entonces ahora, como parte de esta sesión, vamos a tratar de sumar, digamos, más orientaciones y recomendaciones a las que existen en el anexo 23, ¿no?, de pautas para la elaboración de términos de referencia. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no?, antes de abordar el tema, es que hay que reconocer que en este punto del análisis de los requerimientos para la elaboración de un estudio de preinversión, tenemos limitaciones para poder determinar todos los requerimientos de información, especialistas, que vamos a necesitar para tener un estudio de preinversión. Por lo tanto, es importante reconocer que este término de referencia, que finalmente se traduce en un contrato con el equipo, ¿no?, que va a formular el proyecto, si es que se tiene la idea de tercerizar, es que este contrato tiene que tener cierta flexibilidad para ir incorporando en el curso de la elaboración del estudio de preinversión, digamos, más requerimientos de información, ¿no? Ahora lo vamos a ver con más detalle. El proceso de elaboración de los términos de referencia consta de 10 ítems. El primer ítem es plantear la idea preliminar o hipótesis del problema que justifica el proyecto. Vamos a ver que es que con esta primer punto del término de referencia ya estamos haciendo un reconocimiento explícito, ¿no?, de que no podemos en estos momentos todavía tener una propuesta definitiva de cuál va a ser, por ejemplo, el nombre del proyecto. Todavía, digamos, en este punto del proceso de la elaboración, todavía no disponemos de la información como para poder definir cuál es el problema en relación al acceso del servicio público que queremos resolver. Pero es importante plantear una hipótesis sobre cuál es el problema que queremos resolver, de tal forma que nos ayude a organizar el trabajo de campo, de tal forma que nos ayude a determinar sobre qué variables vamos a tener que trabajar y recopilar información. Entonces, es importante reconocer que en el momento cero de la preparación de un estudio de preinversión, tenemos limitaciones, ¿no?, para poder conocer cuál es el problema que queremos resolver con el proyecto.
Este planteamiento de la idea preliminar o hipótesis del problema va a dar lugar a definir cuál es el objetivo de la elaboración del estudio de preinversión, ¿no? El objetivo es básicamente recopilar la información que nos permita tomar una decisión de inversión. Podemos ir ya en el punto 3 adelantando cuál es el marco normativo de referencia o la norma técnica, por ejemplo, sobre el proyecto sobre el cual vamos a actuar. También un punto importante es señalar el equipo mínimo de profesionales, ¿no?, que vamos a necesitar para poder preparar el estudio de preinversión. Entiendo que ustedes ya han armado equipos, ¿no?, para poder preparar los estudios de preinversión. Sin embargo, es muy posible que ustedes necesiten también de especialistas para temas, digamos, específicos y concretos del proyecto, ¿no? Eso también sería parte del análisis, ¿no?, de las brechas de capacidades que se necesitan cerrar para obtener la información y el análisis técnico de la información para el proyecto. En quinto lugar, se necesita visualizar cuáles son las actividades y los plazos en los cuales se va a tener que desarrollar el estudio. En el caso concreto de sus proyectos, por ejemplo, tomen en cuenta, digamos, la fecha de presentación de sus estudios de preinversión, ¿no?, que creo que es de aquí a 6 meses. ¿No? Por lo tanto, ya eso le marca un poco el hito, digamos, hacia dónde más o menos tienen que llegar ya con una información procesada, trabajada, que les permita cumplir con los requerimientos que los contenidos mínimos de un estudio de perfil exige. Es importante además que ya desde los términos de referencia haya una claridad sobre cuál va a ser el enfoque metodológico para abordar el diagnóstico del proyecto, por ejemplo, cómo se va a abordar el análisis de la demanda, ¿no?, el estudio del mercado del servicio público en específico, cuáles van a ser los instrumentos o herramientas de recopilación de información, si van a haber encuestas, talleres, focus group, ¿no?, o entrevistas, ¿no?, y además también definir el contenido de la encuesta, cuáles van a ser las preguntas relevantes, ¿no? Eso va a implicar que ustedes ya hayan revisado la fuente de información disponible, existente sobre las variables que quieran trabajar en el proyecto. Probablemente les pueda ser útil la fuente de información del ENAU, ¿no?, donde hay, digamos, información, sobre todo para poder caracterizar de manera socioeconómica a la población usuaria de un servicio en particular. Entonces habría que explorar las fuentes de base de datos disponibles y oficiales, si es posible, para ir calibrando, digamos, la información que ustedes ya disponen en estos momentos, y además saber la brecha de información que necesitan trabajarla en campo, ¿no?, con las encuestas, con los talleres, ¿no?, con el estudio de mercado en concreto. Las actividades y los requerimientos técnicos metodológicos les van a ayudar a ustedes a definir cuál es el equipo mínimo de profesionales y su perfil de capacidades. Probablemente, digamos, ustedes cuando empiecen a planificar la elaboración de su estudio de preinversión, puedan encontrar que necesiten, por ejemplo, un estudio topográfico, ¿no?, un estudio de mecánica de suelos, un estudio hidrológico, un estudio geotécnico, ¿no? Entonces, digamos, los equipos que están constituidos pueden no tener, digamos, ese perfil profesional. Entonces, dentro de sus términos de referencia o de sus planes de trabajo, ustedes van a tener que considerar de manera explícita, digamos, el requerimiento de ese profesional. Ahora, tener eso en cuenta es importante porque finalmente a lo que se aspira con un término de referencia es también aproximar un costo,
¿no? En realidad, el costo de la elaboración del estudio de preinversión que ustedes van a realizar no solamente son las horas hombre que ustedes le dedican, que ustedes le van a dedicar a armar el estudio, también va a ser las horas hombre de los requerimientos de información a los especialistas en la ingeniería del proyecto de la tipología de proyecto que ustedes estén abordando, y eso se va a tener que poner en su cronograma, ¿no? de tareas y actividades. También es importante tener en consideración que no solamente, digamos, las actividades y los costos van a tener, van a estar explicados solamente por profesional técnico, también van a necesitar equipo de soporte administrativo para los requerimientos administrativos que se desprendan del proyecto, no, lo que se conoce como gastos generales, ¿no? Ya con esta lista de requerimientos vamos a llegar a un presupuesto, ¿no? A un presupuesto ya tomando en consideración la valorización de mercado, ¿no? que se tenga de los profesionales y de las horas hombre que se hayan especificado para la confección del estudio de preinversión. Ahora, es importante el último punto, que es el mecanismo de supervisión y un responsable de la supervisión, porque se va a necesitar que exista un supervisor que tenga las mismas capacidades o una capacidad superior al equipo formulador, ¿no? Para que sea capaz de poder monitorear, discutir, ¿no? Y hasta cuestionar, ¿no? Los puntos que se vayan trabajando en la confección del estudio de preinversión, ¿no? El supervisor es también un punto clave, de la misma forma que cuando uno ejecuta la inversión, ¿no? Se necesita una supervisión. De la misma forma, cuando se ejecuta la elaboración de un estudio de preinversión, también se necesita de manera paralela un supervisor que vaya monitoreando los entregables, ¿no? que se hayan planificado en el término de referencia. El punto 1, como les había comentado, es el reconocimiento explícito de la limitación que se tiene en el momento en el que se inicia el proceso de elaboración de un estudio de preinversión, no, respecto al conocimiento concreto del problema que se quiere resolver con el proyecto. Es más, en realidad, más que plantear una idea preliminar o hipótesis del problema, ayudaría que ustedes puedan esbozar preliminarmente un árbol de problemas. Ahora, un árbol de problemas que en realidad sería todavía a nivel hipótesis. Y como parte del trabajo de campo, ustedes tendrían que corroborar si efectivamente esas causas que ustedes, digamos, con la información disponible, habían supuesto, realmente se verifican o no. Porque probablemente el trabajo de campo les haga ver de que hay algunas causas o algunos factores que no la habían contemplado originalmente. Ahora, de hecho que es más fácil, por ejemplo, cuando uno plantea una hipótesis del problema para un proyecto tradicional, estándar, ¿no? Por ejemplo, para un proyecto de pistas y veredas, para un proyecto de escuelas, para un proyecto de hospitales, para un proyecto de centros de salud. Ya a la fecha, ¿cuántos proyectos se han formulado en esas tipologías? Entonces ahí no se tendría problemas en plantear, ¿no? Una hipótesis de árbol de problemas que sea el punto de partida para poder organizar su recopilación de información sobre las variables que van a tener que estudiar como parte del proceso de elaboración del estudio de preinversión y sobre además los especialistas en la ingeniería, ¿no? del proyecto, ¿no? que van a necesitar para su estudio. Ahora, cuando señalo el especialista de la ingeniería del proyecto, no solamente me estoy refiriendo al ingeniero civil o al ingeniero agrónomo, al ingeniero ambiental,
eso va a depender de la naturaleza y la tipología del proyecto. Si estamos, por ejemplo, abordando un proyecto, digamos, de fortalecimiento institucional, ahí el especialista en la ingeniería del proyecto sería un especialista en reingeniería de procesos, ¿no? O en sistemas de información, ¿no? O un especialista en gestión pública, ¿no? Para que pueda organizar adecuadamente los grupos de trabajo dentro de una municipalidad, ¿no? Entonces también, digamos, los especialistas en ingeniería del proyecto van a depender de la tipología que se esté abordando. Generalmente, el problema central de un proyecto de inversión pública tiene que ver con un problema en el acceso a un servicio público, ¿no? Eso es casi estándar, ¿no? Casi todo proyecto de inversión pública tiene como punto de partida un problema ligado al acceso de un servicio público, ¿no? Y ya como parte del diagnóstico uno verá si es que esa limitación o ese problema en el acceso es un problema ligado a, digamos, un problema en la calidad, ¿no? En la prestación del servicio, o dificultad en el acceso al servicio, o simplemente no hay acceso al servicio, ¿no? Pero siempre el problema está ligado al acceso de un servicio público, ¿no? Ahora, probablemente para el caso de los proyectos de servicios ecosistémicos, probablemente el enfoque pueda cambiar. Les comento que en cerca de 1 o 2 semanas se va a publicar un lineamiento para proyectos de servicios ecosistémicos y allí se han definido 3 tipologías para abordar proyectos de servicios ecosistémicos. La primera tipología es que el problema se vincule al ecosistema. Una segunda tipología es a los servicios ecosistémicos y otra tipología es a las especies. Y además, para los proyectos de servicios ecosistémicos solamente está disponible una sola naturaleza de intervención, que es recuperación, ¿no? Para el abordaje de todos los proyectos de servicios ecosistémicos, la naturaleza de intervención solamente es recuperación, ¿no? Entonces, la importancia de la hipótesis del problema es tener, digamos, una idea del árbol de problemas con sus causas y efectos que nos ayuden a poder ya ir buscando la fuente de información disponible si ya hay material o información respecto a las causas y a los efectos, digamos, que hemos supuesto que están relacionados con nuestro problema central, ¿no? Dada la definición de la hipótesis del problema, como segundo punto, se tiene que especificar cuál es el objetivo de la elaboración del estudio de preinversión, ¿no? Ojo que es el objetivo de la elaboración del estudio de preinversión, no es el objetivo del proyecto de inversión pública, ¿no? Y aquí debe vincularse con el sustento, ¿no?, de la conveniencia para la sociedad de implementar la iniciativa de inversión. Aquí asumimos que si es que se ha tomado la decisión de abordar una idea de proyecto, es porque ha habido, digamos, una planificación en el que se ha concluido de que este proyecto es prioritario, ¿no?, para la población, de tal forma de que se maximice la probabilidad de que obtenga financiamiento para su ejecución, ¿no? Finalmente lo que se busca es que una municipalidad, un gobierno regional o un ministerio no se llene de una multitud de estudios de preinversión viable, sino que más bien tenga carteras de proyectos que sean estratégicos, ¿no?, y que no pierdan el tiempo, ¿no?, desviando recurso humano y recurso financiero en proyectos que se declaran viables y que transcurren 3 años y no se ejecuta,
y se tenga que nuevamente actualizar, ¿no? la información y nuevamente abrir un proceso de contratación para la elaboración del estudio de preinversión. Y esto no es trivial, porque si es que uno examina, digamos, los proyectos declarados viables por las municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional, y si uno suma el monto de inversión de los proyectos que se han declarado viable, casi quintuplica o sextuplica, digamos, la capacidad presupuestal que tiene, digamos, una entidad pública para poder ejecutar. Entonces ahí prácticamente ya se tiene, digamos, recurso perdido, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay una regla en el que una repartición pública no puede declarar viable en un año específico un monto de inversión que sea superior en 2 veces al presupuesto de inversión que tiene disponible un año para poder ejecutar. Y con eso, y con esa regla, un poco ellos también se ordenan y priorizan, ¿no? Digamos, qué ideas de proyectos valen la pena llevar a cabo, ¿no? Porque saben de que tienen un límite cada año para poder declarar viable proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces no es trivial, digamos, establecer con claridad cuál es el objetivo del estudio de preinversión y cómo es que logrando, ¿no?, la elaboración del estudio de preinversión se está tomando en consideración un proyecto que es estratégico y crítico para el gobierno regional o local, ¿no? En la lámina se visualiza algunos ejemplos de objetivos del término de referencia y además el objetivo que ayudará a resolver el proyecto de inversión pública, ¿no?, que está vinculado a la hipótesis que se ha planteado en la lámina anterior. Ahora, también es importante tener claridad sobre cuál es el marco normativo, y no solamente el marco normativo ligado a los planes de desarrollo, sino también a las normas técnicas sectoriales que van a definir, ¿no?, la configuración técnica de los proyectos, ¿no? Hay parámetros que se tienen que respetar para poder implementar un proyecto de inversión pública, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación ya define cuál va a ser el metro cuadrado por estudiante, ¿no?, en un nivel inicial, secundaria, primaria y también a nivel de educación superior, ¿no? Ahí sí no hay libertad para que el formulador plantee el parámetro que mejor le convenga, ¿no? Hay una norma técnica que se tiene que respetar en cuanto a los parámetros de la configuración o el dimensionamiento del proyecto, ¿no? Y esa norma técnica también tiene que estar explícita como parte de los términos de referencia, porque también le indica al consultor o al equipo formulador qué información oficial va a tener que utilizar, ¿no?, para la confección del estudio de preinversión, ¿no? Y ejemplos de normas técnicas, por ejemplo, salud tiene normas técnicas de infraestructura y equipamiento, ¿no? Lo mismo que educación, lo mismo que transporte, ¿no? En el caso que no haya una norma técnica oficial, ¿no?, vigente, entonces se va a tener que, digamos, en conjunto con el sector responsable de la función, definir una norma técnica internacional, ¿no? Por ejemplo, para proyectos, digamos, no tradicionales, nuevos, como por ejemplo la gestión de residuos sólidos hospitalarios, ¿no?, se ha tenido que coger norma técnica internacional. O por ejemplo, para los proyectos de sistema de transporte masivo, ¿no?, vinculados con tecnología ferroviaria, no hay una norma técnica que te señale los parámetros técnicos, por ejemplo, el radio de giro que debe tener un metro o un tren ligero o un monorriel,
¿no? Para eso el sector ha tenido que, digamos, validar una norma técnica internacional, ¿no? Entonces también, digamos, como parte de especificar la base legal, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta no solamente las normas ligadas a los instrumentos de gestión y planificación, sino también las normas técnicas. El cuarto punto, que está referido a señalar el equipo mínimo de profesionales, dada, digamos, la hipótesis del problema, dada además, digamos, que ustedes tienen una idea de cuáles pueden ser las causas que están originando al problema y cuáles pueden ser los efectos, ¿no? Una idea a nivel de hipótesis todavía, es que ya uno comienza a definir los especialistas, ¿no? Para el análisis técnico del proyecto. Es importante que a cada especialista le señalemos cuál va a ser el rol y las funciones. No, es importante y gravitante el hecho de señalar quién va a ser el jefe del estudio de preinversión, ¿no? Porque recuerden que un estudio de preinversión es como una suma de estudios, ¿no? Es la suma del estudio del diagnóstico, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico-financiero, el estudio de impacto ambiental. Entonces, debe haber, digamos, el líder, ¿no? o el que gerencie al equipo, que permita integrar cada una, digamos, de la información que vaya arrojando el proyecto. Entonces, la labor del jefe del estudio va a ser crítica, ¿no? De tal forma de que haya consistencia y conexión entre, por ejemplo, lo que me arroja los estudios de ingeniería y el planteamiento técnico, ¿no? Por ejemplo, hace poco, en un proyecto de un hospital en Ferreñafe, ¿no? En el marco del estudio de preinversión y en el marco de los estudios de ingeniería se determinó que, digamos, la calidad del suelo, ¿no? Era de arena expansiva y eso motivaba a, digamos, altos costos de cimentación. Sin embargo, esa información que estaba en el estudio de preinversión mismo no fue utilizado para el planteamiento técnico del proyecto, ¿no? Y estamos hablando de un estudio de factibilidad, ¿no? Realizado por una unidad formuladora importante del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, digamos, es crítico, digamos, la labor del jefe del estudio, porque él va a tener el papel de integrar y conectar y que haya consistencia, ¿no? Con la información que va arrojando cada tipo de estudio, ¿no? Y no haya, digamos, los casos como le acabo de comentar, en donde simplemente el estudio de preinversión resultó siendo una suma de resultados, ¿no? Sin tener una armonía y coherencia respecto a los resultados que entrega cada tipo de estudio, ¿no? Entonces, para este caso, por ejemplo, tenemos que el ingeniero civil se le asigna el rol de jefe de estudio y además se le especifica la función que va a tener dentro del equipo, ¿no? El economista, ¿no? Que se va a encargar de la evaluación social del proyecto y además, como parte de sus funciones, va a coordinar con el especialista de costos y responsable de estudios, también va a colaborar en el desarrollo del diagnóstico socioeconómico del proyecto y desarrollar la evaluación social del proyecto. No, fíjense además que, si bien es cierto, el economista es responsable de la evaluación social, pero la evaluación social se nutre de información del diagnóstico, se nutre de información de los costos del proyecto. Entonces va tomando la información que va arrojando cada módulo del proyecto.
¿no? Y al ingeniero sanitario se le da la labor específica del planteamiento técnico del proyecto. En este caso, se responsabiliza del diseño del sistema de agua potable y además plantea una estructura de costos, ¿no? del proyecto. Como parte de las principales actividades y el plazo, una primera aproximación de las principales actividades es tomar como referencia los contenidos mínimos, ¿no? Ya sea a nivel de perfil o factibilidad, y se va detallando cuáles van a ser las actividades que exige cada uno de los ítems de los contenidos mínimos, ¿no? Tomen en cuenta primero lo siguiente, ¿no? El anexo 6 y el anexo 7, que son los anexos que regulan el contenido del estudio a nivel de perfil y el estudio a nivel de factibilidad, digamos, cada contenido mínimo conduce a un requerimiento de información, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? En el área de influencia y área de estudio, no te conduce a un requerimiento de información, que es conocimiento en campo de cuál va a ser la delimitación geográfica, ¿no? Que va a servir de análisis para el proyecto, ¿no? O en este caso concreto de el ítem 4.5, ¿no? Que es el análisis técnico de las alternativas de solución, ¿no? Como parte de los requerimientos de un proyecto de salud, por ejemplo, tenemos estimación del plan de producción de los servicios que producirá el proyecto, ¿no? Se supone que este plan de producción toma en consideración la brecha del servicio público que se ha detallado, ¿no? En el estudio de mercado del servicio público del proyecto, de tal forma de que ya en el análisis técnico de las alternativas de solución uno tiene idea si es que va a cubrir a toda la brecha, ¿no? De atención de servicios médicos, por ejemplo, de baja complejidad o de alta complejidad. Y de acuerdo a eso, define cuál va a ser la cobertura o el plan de producción, ¿no? A partir de hacer explícito la brecha de servicios que se ha estimado en el ítem 4.4 de balance de oferta y demanda. Además, se plantea una programación de recursos según alternativas. En el caso de un centro de salud o de un hospital, digamos, ya hay una norma técnica que te señala, digamos, los requerimientos de recursos a nivel de programa arquitectónico, el programa de ingeniería, el programa de equipamiento inmobiliario, el programa de desarrollo de intangibles relacionados a la forma como se va a organizar la unidad productora para la prestación del servicio, si contempla, por ejemplo, los sistemas de información, cuál va a ser el programa de recursos humanos, ¿no? en el tiempo, ¿no? A veces la programación de recursos humanos resulta vital, ¿no? Conocer, por ejemplo, si es que el recurso humano va a estar disponible para la operación del proyecto. Yo recuerdo un ejemplo de en el Hospital de Ventanilla en el Callao, que durante 5 años no pudo ingresar en operación en varias de su malla de servicios porque no conseguían contratar a anestesiólogos. ¿Y qué es lo que pasaba? Digamos, la remuneración que ofrecía el Ministerio de Salud para los anestesiólogos estaba muy por encima de la remuneración que ofrecía el sector privado, clínicas privadas y de salud. Entonces no había posibilidad, bajo las reglas de contratación que tenía
Ministerio de Salud no podía contratar anestesiólogos y eso limitó la prestación del servicio público. Es por eso que para algunos proyectos es importante no solamente estudiar el mercado del servicio público, sino también inclusive estudiar el mercado de determinados insumos que van a ser críticos para la operación del proyecto. En este caso, en el caso del Hospital de Ventanilla, si es que se hubiera abordado el tema del anestesiólogo o si es que se hubiera estudiado el mercado laboral del anestesiólogo en la fase de preinmersión, probablemente se hubiera tenido o se hubiera anticipado frente a este riesgo de contratación y probablemente se hubiera diseñado alguna fórmula de contratación. También fíjense un ejemplo de cómo un ítem del contenido mínimo conduce a un requerimiento específico para el contenido del término de referencia, que es, en el caso del impacto ambiental, ¿no?, se debe llenar el formato 1 y 2 y se debe obtener una certificación del nivel del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces eso ya me indica que tengo que programar, ¿no?, algún especialista o alguien que tenga conocimiento, ¿no?, de cómo abordar el estudio de impacto ambiental a nivel del perfil. Entonces ahora, ya cuando lleguemos a la sesión práctica, ustedes sobre la base del contenido mínimo a nivel de perfil van a ir detallando cuáles van a ser las actividades que van a necesitar para sus respectivos proyectos, ¿no? Y eso le va a ayudar también a definir los especialistas, ¿no?, o el equipo clave que van a necesitar para su proyecto. En cuanto a la definición de los plazos o de la duración de las principales actividades, la recomendación es que expresen la duración idealmente en términos de horas hombre o como máximo en términos de días. No ayuda mucho, por ejemplo, establecer requerimientos en términos de meses, ¿no? Ayuda mucho calibrar, ¿no?, cuál va a ser el número aproximado de horas hombre o de días que se va a emplear a un especialista en concreto, ¿no? En este caso, la forma como se han definido las actividades, las principales actividades del proyecto, ¿no? Tenemos como primer entregable el plan de trabajo. Esto es clave, ¿no?, porque primero el equipo consultor o el equipo formulador debería tener, digamos, una idea de cómo va a abordar, digamos, todas las actividades que se exigen para la preparación del estudio de preinmersión, ¿no? Ese cronograma detallado de actividades también con la programación de entregables, ¿no? Idealmente, un primer entregable sería el plan de trabajo. Un segundo entregable sería, por ejemplo, el ítem del diagnóstico. Luego cerrar con el módulo de identificación. Otro entregable sería, por ejemplo, el estudio de mercado del servicio público. Otro entregable sería el estudio técnico. Otro entregable sería ya la evaluación social, ¿no?, del proyecto. Y cerrarlo con un informe final, ¿no?, que reúna, ¿no?, la suma de todos estos entregables con el formato del estudio de preinmersión a nivel de perfil y además colocando fechas, ¿no?, fechas de presentación de cada entregable y además también contemplar el tiempo que el supervisor le va a dedicar a la revisión del estudio de preinmersión, porque recuerden, es importante también contar con una supervisión para velar por la calidad y consistencia del estudio de preinmersión. Entonces, quisiéramos tener como resultado de la definición de las principales actividades la duración, ¿no?, estimado como máximo en términos de días útiles,
¿no? Salvo que también se fijen en trabajar los fines de semana. Y además también los entregables, ¿no? Marcando la programación de los hitos de revisión, ¿no? de cada uno, y finalmente también los hitos de supervisión, ¿no? Con el tiempo, ¿no? que se tiene que otorgar para su revisión. La Directiva General del SNIT también señala, digamos, la posibilidad de manejar lo que se denomina la evaluación concurrente, ¿no? Durante el proceso de formulación de un estudio de preinversión. ¿En qué consiste la evaluación concurrente? En que la unidad formuladora se pone de acuerdo con la OPI para la revisión de los entregables del proyecto. Entonces, digamos, si es que hay un acuerdo con la OPI podría no esperar el estudio de preinversión completo al final, ya cuando, digamos, ya cuando los hechos están consumados, sino que la OPI podría acompañar desde, por ejemplo, la presentación del primero o segundo entregable e ir emitiendo observaciones conforme se vaya avanzando en la formulación del estudio de preinversión. Ahora, ¿por qué la recomendación de una supervisión? Ojo que es recomendación, ¿no? Para proyectos que son complejos y que no se tiene, digamos, como que una historia o antecedentes de producción de este tipo de proyectos, entonces probablemente sea recomendable, digamos, contratar a un especialista externo para que pueda monitorear el proyecto, suponiendo que la institución no cuenta con, digamos, un especialista en la materia, ¿no? Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de proyectos más estándar, ¿no? Que son los proyectos tradicionales como, por ejemplo, pistas y veredas, escuelas, centros de salud, entonces ahí probablemente la supervisión solamente sería ya no tanto técnica, sino más bien una supervisión administrativa, ¿no? Simplemente que se cumplan las fechas, ¿no? de entrega de los productos o de los entregables, ¿no? También aquí un poco juega el criterio, ¿no? La complejidad del proyecto. No es que en todos los casos se va a tener una supervisión. Por ejemplo, un PIN menor, ¿no? Un PIN menor, digamos, como que no vale la pena que haya una supervisión técnica, ¿no? de la elaboración del estudio de preinversión. Pero sin embargo, si estamos hablando, no sé, de un proyecto de mediana envergadura, ¿no? Como una carretera de jerarquía, digamos, regional, ¿no? Probablemente ahí sí amerite, digamos, una supervisión, ¿no? También juega mucho entonces la envergadura del proyecto y la complejidad, y si estamos hablando de que es un proyecto estándar o no, ¿no? Un proyecto estándar inclusive ya se tiene hasta costos prototipos, se tiene información de expedientes técnicos que más o menos te dan una idea de por dónde podría estar el rango de costos o cómo se enfoca, por ejemplo, el diseño técnico del proyecto, ¿no? En requerimiento técnico metodológico al equipo formulador se tiene que ya tomar en cuenta cuáles van a ser los instrumentos de recopilación, ¿no? Si va a haber encuestas, talleres, focus group, o por ejemplo, cuáles van a ser las fuentes de información que se van a utilizar, si es que ya ha habido un análisis de las fuentes de información disponible, si por ejemplo la municipalidad o el gobierno regional cuenta con un registro administrativo de la información respecto a las variables que se quieran estudiar, y si es que no hay información sobre las variables, entonces eso implica trabajo de campo, ¿no? Eso implica recopilación de información. Cuando lleven el módulo de identificación, se le va a hacer una presentación de toda una batería de herramientas de diagnóstico para que puedan emplearlo de acuerdo, digamos, a la complejidad y a la naturaleza de su proyecto, ¿no?
específicamente, por ejemplo, en lo que es el análisis de riesgo de desastre. Un punto importante es la identificación de los peligros, ¿no? Y cuando no hay información de serie histórica, se recomienda, por ejemplo, el uso de lo que se denomina el mapa parlante, en donde uno va reconstruyendo la historia y los antecedentes de los peligros a partir del conocimiento acumulado de las personas de mayor edad en un lugar, ¿no? Ese tipo de técnicas de recopilación de información y la forma como se accede a la información va a ser profundizada en el siguiente módulo 1, ¿no? del diplomado. Entonces como parte de los requerimientos técnicos metodológicos al equipo formulador, se debe desarrollar el método que debe aplicar en el desarrollo del estudio de preinversión en cada módulo del proyecto. Además, se debe especificar los estudios técnicos que sean necesarios, ¿no? Y aquí se presenta una serie de estudios complementarios, ¿no? que se podría demandar como parte de la formulación del proyecto. ¿No? Tienen además a manera de ejemplo un extracto de un ejemplo de lo que podría ser, digamos, el contenido de requerimiento técnico metodológico al equipo formulador, ¿no? Este requerimiento, ¿no? Coordinar con las autoridades y entidades correspondientes para recabar información respecto a la situación actual, ¿no? En este caso para un proyecto de suministro de agua potable, ¿no? Igual también tienen, por ejemplo, un requerimiento para poder caracterizar el estado situacional en que se ofrece el servicio público. Y fíjense además cómo ya se van haciendo explícito, digamos, las variables que se van a necesitar para poder emitir un juicio sobre la prestación del servicio público, ¿no? Por ejemplo, el consumo de agua potable, expresado en litros habitante día, continuidad, ¿no? El consumo de agua potable que, dependiendo del valor, me va a conducir a que se necesita una ampliación, o en el caso de continuidad, me va a conducir a si es que el proyecto más bien va a tener una naturaleza de mejoramiento, ¿no? Esto es para el caso de un proyecto de sistema de agua potable. Es importante además que ustedes puedan tener conocimiento de cuáles son los estándares mínimos de servicio que se utiliza, que establecen los sectores, ¿no? Por ejemplo, la norma técnica del sector vivienda, ¿no? Ya señala, por ejemplo, cuál es el estándar de calidad para poder concluir si es que la prestación de un servicio de agua potable es de calidad o no. Y ahí un parámetro de calidad es, por ejemplo, que la continuidad debe ser mayor a 18 horas por día. Por debajo de ese umbral, uno podría concluir de que se encuentra en una baja calidad, ¿no? del servicio público. Igual lo tiene salud, igual lo tiene también transporte, por ejemplo, y específicamente para los proyectos de servicios ecosistémicos. En este lineamiento también se va a especificar los criterios que van a dar lugar a fundamentar la presentación de proyectos ecosistémicos, ¿no? Que básicamente se están manejando 3 criterios, que es el económico, social y cultural. Sobre esos temas también en el módulo 1, antes de ingresar al módulo de identificación, se va a hacer una presentación de las principales orientaciones que va a brindar este lineamiento de PICs ecosistémicos, también para que les ayude a definir, ¿no? y darle contenido a los términos de referencia, principalmente al requerimiento técnico metodológico para sus proyectos. El anexo SNIC
5 sería como un anexo del término de referencia, en realidad, ¿no? Claro, o sea, digamos, al término de referencia de tu perfil, le deberías añadir como anexo el contenido mínimo de perfil o el contenido mínimo de factibilidad, ¿no? Pero ojo que al contenido mínimo, como lo habíamos señalado, te ayuda a determinar cuáles son los requerimientos de información que vas a tener que cumplir para cada uno de los ítems de contenido mínimo. O sea, el contenido mínimo te orienta a plantear las actividades, ¿no? Y los requerimientos de información. O sea, cada contenido mínimo te conduce o implica un requerimiento de información, ¿no? En realidad, ustedes van a estructurar su término de referencia a partir del contenido mínimo a nivel de perfil, ¿no? Sobre los contenidos mínimos específicos, ¿no? Ustedes tienen, además del anexo 6 y 7, que es el contenido mínimo general, también hay contenidos mínimos específicos, pero que están acotadas a tipologías específicas o concretas, ¿no? Para un proyecto de inversión pública. De hecho, que un contenido mínimo específico les ayuda mejor, ¿no?, en aclarar cuáles son las actividades que van a necesitar para su término de referencia, ¿no? Obviamente no hay mucha ayuda con el contenido mínimo del anexo 6 y 7 porque es muy general, ¿no? Y el trabajo del término de referencia va a ser justamente cómo aterrizar en requerimiento de información concreta cada ítem del contenido mínimo específico, de contenido mínimo general. Todavía no tenemos un contenido mínimo específico para la tipología de los proyectos de servicios ecosistémicos. Pero ojo que hay una diferencia entre lo que es un plan de trabajo y un término de referencia. Un plan de trabajo detallado ya te ofrece, digamos, el cronograma, un cronograma a detalle de las actividades y los roles del equipo formulador que has contratado para tu proyecto, ¿no? Porque uno justamente arma un término de referencia para buscar, ¿no?, un equipo formulador, un equipo consultor que te ayude a elaborar el estudio de preinversión, salvo que ya como municipalidad o como gobierno regional ya tengas en planta a ese equipo, ¿no? En los términos de referencia también se agrega, habíamos comentado que no solamente se trata de información técnica, sino también de los requerimientos administrativos que el equipo profesional que va a formular el proyecto va a demandar, ¿no? Por ejemplo, temas como la forma de presentación del estudio, la instalación para el trabajo del equipo que desarrollará el PIT, equipos de trabajo de campo, equipos para trabajo de oficina, que realmente están ligadas a los gastos generales o a los costos indirectos, ¿no?, para la preparación del estudio de preinversión. Y finalmente, dado que ya se tiene las actividades y las principales tareas que se van a desarrollar, dado que ya se cuenta con una aproximación de los profesionales, dado que ya se cuenta con una duración con el cual se va a emplear a los profesionales, entonces ya podemos plantear un presupuesto referencial. Ojo, es un presupuesto referencial porque finalmente va a ser el mercado el que determine el costo final del proyecto, ¿no? Aquí, con este trabajo, solamente se hace una aproximación de la estructura de costos, ¿no?, que sirva como referencia para que el de logística o la OGA de la municipalidad o del gobierno regional pueda hacer su estudio de mercado, ¿no?, y ver, digamos, y realizar la contratación, ¿no? Pero tampoco se busca que
esa estructura de costos o ese presupuesto que se desarrolle sea, digamos, el valor final, ¿no? O el valor definitivo del costo del estudio, ¿no? Entonces, se colocan, digamos, los especialistas que se van a emplear para el proyecto y son los que van a desarrollar, ¿no?, las actividades que ustedes habían definido anteriormente. Se especifica la responsabilidad, el tiempo requerido, se recomienda que sea en días o en horas hombre, ¿no? ¿Cuál es el costo en días o en horas hombre de los especialistas? Y de los estudios técnicos complementarios que se van también a demandar, y también de los gastos generales, por ejemplo, del proyecto. Y además, si es que se terceriza esto, hay que considerar, ¿no?, los impuestos, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo de presupuesto. Ustedes ya deberían proponer un perfil del profesional en términos de experiencia, ¿no?, para su proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, generalmente se define en un nivel senior, intermedio o junior, ¿no? Al nivel del senior, por lo menos tiene que ser el jefe del proyecto, el que va a articular toda la información que va a ser el resultado de los estudios que van a emplear para el estudio de preinversión. Y los años de experiencia, para definir los años de experiencia va a jugar mucho, digamos, la complejidad del proyecto, ¿no? Si estamos hablando de proyectos, nuevamente, estándares, como pistas y veredas, como escuelas, como centros de salud, en donde ya hay una experiencia previa y que no son muy complejos, entonces probablemente los años no sean, los años que se exijan no sean, digamos, muy altos, ¿no? Ahora, también es importante que tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Que a diferencia de, por ejemplo, la definición de los perfiles y la experiencia para el caso de una ejecución de una inversión, en el que uno examina el recorrido tanto de la empresa o de la firma como del equipo, digamos, clave. En este caso, para la contratación de la elaboración de los estudios de preinversión, lo que va a primar, más que la experiencia o el recorrido de la empresa o la firma consultora, aquí lo que va a primar es la experiencia del personal profesional, ¿no? Porque puede hacer que la firma tenga experiencia, ¿no?, en la formulación del proyecto, pero si no ha mantenido al equipo clave, que justamente es el que acumula la experiencia técnica y profesional de la elaboración del estudio de preinversión, en realidad no va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, para el caso de los estudios de preinversión, sí, la recomendación es que prevalecer, ¿no?, la experiencia del equipo formulador clave, ¿no?, es decir, de los especialistas. Y los puntajes se deberían centrar en dar mayor premio, ¿no?, al que proponga al equipo profesional más experimentado, ¿no?, y no, digamos, a la experiencia de la firma consultora. Digamos, en todo caso, no se le debería dejar a logística que manipule estos puntajes, ¿no? En realidad, son ustedes los técnicos los que finalmente deberían definir los premios, ¿no?, por contratar a un personal más experimentado, ¿no?, pero no logística, ¿no? Y para el caso de los proyectos que por su complejidad ameriten una supervisión, entonces la recomendación es, digamos, contratar a un supervisor externo
¿no? Designar a un responsable de la entidad que realice las funciones de supervisión del estudio. Bueno, en el caso concreto de los grupos que han formado, ustedes podrían buscar algún mecanismo de supervisión que podría ser la misma OPI, comprometerlas a que, digamos, le hagan un seguimiento a los entregables, o en todo caso, bueno, en realidad la supervisión sería Juan, ¿no? Que va a ser el que les va a monitorear la programación de entregables de sus estudios de preinmersión, ¿no? Entonces, en supervisión estaría Juan.